En la mañana iniciamos con las informaciones nacionales y es que hay posiciones encontradas entre los diputados de los diferentes partidos políticos por el anteproyecto de ley de presupuesto general de la nación. Nos estamos oponiendo desde ya a gravar el salario 13, que es inconstitucional, que es un asunto que no veo ni vamos a ver nunca cómo podemos seguir afectando a los que menos pueden. Pero hay que quedar claro, y que lo sepa el país, que este es un gobierno de los empresarios. Yo nunca he visto, en lo que tengo de experiencia como empresario, en lo que tengo de conocimiento de los presupuestos que hemos aprobado, que a nadie le puedan comprar o a nadie le puedan prestar 300 millones de bonos. Un país que esté quebrado no le van a prestar ni le van a comprar bonos. Este país está como quisieran estar muchos países del Caribe. Que la Cámara de Diputados ahora tiene un mecanismo de mandar eso a una comisión especial y también una comisión bicameral. El presidente de la República ha sido muy enfático y ha reiterado que puede consensuar con todos los sectores de la vida nacional para que de ahí salga un presupuesto cónsono con la calidad de vida de los dominicanos. Estamos de acuerdo con el consenso que ha promovido el señor presidente Luis Abinader. Todo es posible. El presidente fue lo suficientemente abierto y dijo que era una propuesta que le está haciendo al país por la vía correspondiente, que es el Senado, aquí el Senado y la Cámara de Diputados. Aquí se puede hacer muchas cosas, muchas modificaciones. Claro que sí, todo es posible. Estudiarlo previamente, pero siempre apoyar al gobierno y al presidente Luis Abinader en su propósito de que haya un presupuesto lo suficientemente holgado, que él pueda trabajar, aún con déficits, que él pueda trabajar el próximo año y demostrar que llegó el cambio a la República Dominicana. Nosotros estamos de acuerdo de que debe haber un presupuesto que ayude a gobernar, porque nosotros no vamos a actuar como ellos, como politiqueros, que cuando venía aquí un presupuesto, muchos hasta se atenían de votar. Nosotros no somos responsables y sabemos la situación que está viviendo el país. Ahora no estamos de acuerdo y nunca estaremos de acuerdo con esos impuestos que quieren someter para poder obtener los recursos para mantener ese presupuesto. El gobierno tiene que buscar medidas alternativas que le facilite buscar ingresos, porque también estamos conscientes que lo necesita para poder sustentar ese presupuesto del año 2021. Y desde ya estamos rechazando la imposición de cualquier tipo de gravamen o de impuestos sobre las compras por internet, el consumo de dólares en el exterior, por gravamen al sueldo número 14 y número 13, que nunca se ha hecho en la historia republicana. Y esto deja una gran experiencia sobre el comportamiento y la conducta de los orígenes del Partido Revolucionario Moderno, desde su génesis, que es un partido que se forma por la división en el PRD, un partido que siempre ha sido de improvisaciones en sus gobiernos, y el gran reto que tienen los legisladores de ese partido en el Congreso de enderezar todos estos palos a ciegas de un gobierno que sin cumplir 50 días ya comienza a cometer errores graves. Y en cuanto a este tema, Javier, hay que destacar que el sábado, específicamente este pasado sábado, el presidente de la República, de inmediato ante el rechazo de la ciudadanía en torno a esta información, ¿verdad?, que inmediatamente se generaron muchos comentarios, se reunió con su comité económico, ahí estuvieron dialogando y posteriormente pues se realizó de imprevisto, nadie lo esperaba eso, una rueda de prensa donde le comunicaba a la población que esto sería consensuado justamente con la ciudadanía, que ninguna de esas medidas se van a tomar de una forma sin aún pensar, ¿verdad?, de manera correcta, analizar qué puede sí
convenir y qué puede no convenirnos a nosotros como población, porque la realidad es que sí estamos golpeados económicamente. Todos aquí en el país de alguna u otra forma se ha visto afectado ante la llegada de la pandemia. Ahora bien, muchos no están de acuerdo porque estamos hablando de algunos impuestos que se le van a incluir al sueldo 13, aparte de otros impuestos a plataformas digitales que uno está consumiendo desde hace mucho tiempo y que no se hacía anteriormente. Así es, los gastos también en monedas extranjeras, algo que normalmente también entre la clase media trabajadora pues utiliza, digamos, regularmente. Claro. Hay que recordar también, es un anteproyecto que va a ser sometido al Congreso Nacional. Exacto. Pero este anteproyecto ya está siendo sometido a la opinión pública. Al darse a conocer, obviamente allá pues el ciudadano, el dominicano se ha relacionado, se ha inmiscuido quizás en ese tema, se ha empapado en ese tema, ha leído el anteproyecto y pues entiende que no está quizás los tiempos o el tiempo adecuado para poder, digamos, aprobarse frente al Congreso. Hay que también recordar que a pesar de esta, digamos, rueda de prensa, ¿no?, en el que el presidente de la República, Luis Abinader, pues ha intentado aclarar ciertas situaciones, para el día de mañana tiene una alocución bastante importante al país. Correcto, entonces, imagino que es para aclarar muchísimas más cosas, entendiendo que esto debe pasar por una aprobación previa, y él ha hablado, como lo hizo precisamente en su rueda de prensa, que esperan de esa medida en el tema de los impuestos sea bastante, digamos, limitada, en el sentido de que solamente va a ser para el año 2021, que tratándose de la crisis, pero hay que ver cuántos bolsillos logran aguantar precisamente ese peso de los impuestos. Que ahora, en cuanto a porcentaje, pareciera no ser tanto, pero cuando usted habla quizás de que ese impuesto pues va a ser obviamente mensual, que además se le suma el sueldo 13, muchos, por cierto, esperan precisamente ese sueldo 13 no para disfrutárselo, sino para pagar deudas. Resolver. Exactamente, ahí es donde entonces usted se pregunta, y yo, bueno, ¿es necesario realmente que salga de los bolsillos de los dominicanos, de los trabajadores, de todos los ciudadanos de este país, poder salir adelante? ¿O entonces se está alejando del tema de las prioridades, sobre todo cuando el gobierno, pues el presidente Abinader ha iniciado, no con amenazas, pero sí quizás con alertas de que van a ir a por lo robado, que van a ir a por lo, digamos, algunos hechos de corrupción que se han dado en el país? Entonces, ¿por qué no empezar por allí? Sí, exactamente, uno mismo se ha preguntado eso. Ahora, lo que sí mencionaba en el día de ayer, Javier, creo que contigo, hablábamos de detrás de cámara, que este gobierno, justo este gobierno, tiene que tener mucho cuidado en cuanto a las medidas que vaya a tomar, porque la ciudadanía, la población dominicana está muy sensible con cualquier cosa. Tal es el caso. Entendiendo que no tiene ni 100 días todavía. Exacto, exacto. Y tal es el caso del fin de semana, donde estaban convocando a una manifestación en la Plaza de la Bandera, donde sería un caos completamente si se llega a realizar una protesta, porque estamos en medio de la pandemia y esto implicaría incluso que los casos en algún determinado momento vuelvan a aumentar y las medidas incluso puedan agudizarse en torno a esto. Y es por eso que digo, este gobierno, el gobierno de Luis Abinader, tiene que tener mucho cuidado al momento de tomar algunas medidas. Es por eso que mañana estará entonces hablando a la Nación, hablando sobre este anteproyecto de ley del presupuesto general de la Nación y esperando que las respuestas que vaya a dar el presidente sean a favor también de los dominicanos y de la masa más pobre, que es la que se ve más afectada. Y que se ha visto muy afectadas, ¿no? Yo no diría quizás tanto el tema de cuidado, pero sí tener un poco más de tacto, sobre todo porque ahora mismo no está siendo el presidente de 5 o 10 personas, es el presidente de todo un país. Entonces, son medidas que, si bien es cierto, deben colaborar para, digamos, aguantar o tratar de sobrellevar esta crisis que entendemos todos. Obviamente el gobierno tiene una presión bastante grande encima o sobre sus hombros, probablemente
ningún otro gobierno, pues, o si lo hubiesen dado a elegir, hubiese elegido quizás en otra época, otro tiempo para poder tener quizás la responsabilidad de llevar a un país, entendiendo obviamente las digamos, limitaciones que normalmente tienen cuando hay un cambio de gobierno, normal en cualquier país del mundo, pero que en este caso pues son todavía mucho mayores por el tema de una pandemia, porque ya se ha venido con gastos. No sé si es factible solicitar otro préstamo cuando el tema del país no lo pudiera estar exigiendo, pero creo que sería bastante complicado para un país poder levantarse, ¿no? Exigir un préstamo nuevo por un tema de intereses, el tema de pago, cosas que ya conocemos, pero el tema de los impuestos hay que tratarlo con mucho tacto. Eso es así, Javier, y hablando de los diputados que también tienen opiniones encontradas en torno a este tema, también tenemos informaciones sobre los senadores que están a favor de este anteproyecto de ley de presupuesto general de la Nación. Llamamos la atención al equipo económico a que retirara la pieza, que haga su reforma fiscal, que le diga al país cuál es la política fiscal que este gobierno, y dado la crisis, va a sostener. Y nosotros, como partido de oposición que hemos manifestado colaborar con el país a salir de la crisis, estaríamos dispuestos a colaborar siempre y cuando no se traten de impuestos progresivos. Nosotros queremos que sean impuestos progresivos, no regresivos, aclaro. Todos los impuestos son malos, nadie quiere impuestos, pero estamos en una situación sumamente difícil. Pero los impuestos regresivos son los que van directo a afectar los bolsillos de los más necesitados. Por ejemplo, un impuesto al salario es un impuesto regresivo. Los impuestos deben ser a los que más tienen. Bueno, yo pienso que debido a las críticas que ha recibido el presupuesto de todos los actores políticos, incluyendo legisladores de del propio partido de gobierno, pues quizás sería lo más prudente que el gobierno reformule el presupuesto y sobre todo las medidas de carácter impositivo que están contenidas en él, que como he dicho en múltiples ocasiones, están afectando sobre todo a la clase media, que es el segmento social que más se ha visto afectado en términos de su calidad de vida, fruto del impacto económico de la crisis sanitaria. Y bueno, hay que aclarar que justamente cuando decíamos al inicio que algunos senadores están de acuerdo, pero no es que están de acuerdo con que se aplique todo lo estipulado en este anteproyecto, sino más bien que sea retirado por contener impuestos que perjudicarán a la mayoría, pues los legisladores llamaron a los gobernantes a ser sensatos ante la realidad que vive el país. Y en ese mismo sentido, la Cámara de Diputados envió este martes a una comisión especial bicameral al proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2021. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, manifestó que dicha comisión tiene el compromiso de escuchar a los diferentes sectores de la vida nacional, los diferentes estamentos que quieran venir al Congreso a hacer sus distintas exposiciones. Además, expresó que la tendrá la responsabilidad de escuchar a todos los sectores con la finalidad de que se logren importantes niveles de consenso sobre algunas medidas que contiene el proyecto o anteproyecto de presupuesto general del Estado para el próximo año 2021. Además, el Senado deberá ahora designar a los senadores para completar esta comisión.